Ahí estamos. Entonces vamos a empezar a ver hoy lo que estudiamos nosotros en un momento como traducción de direcciones de red, que pertenecía al tema de agotamiento de las direcciones IP, del agotamiento de direcciones IP versión 4. Entonces, ¿qué vamos a tratar de analizar acá? O descubrir por qué surge o para qué surge esta traducción, qué características tiene, o sea, cómo se realiza, quién la realiza y qué tipos de traducción existen. Y tendremos que descubrir entre todos cuáles son las ventajas y desventajas de esta traducción de direcciones de red. Este tema y deberíamos haberlo desarrollado cuando estudiamos el agotamiento de las direcciones IP, pero no lo vimos ahí porque acá se habla de puertos y bueno, costaba mucho que entendieran el tema de la traducción a nivel de puerto, entonces decidimos pasarlo a esta capa, o sea, después de estudiar los puertos y demás, porque así se entiende mucho más fácil. O sea, pedagógicamente es mejor que esté ubicado acá en la modalidad académica. Vamos a ver entonces cuáles son los objetivos. ¿Qué les parece? ¿Para qué se habrá creado esta traducción de direcciones de red? No sé si se acuerdan algo del tema de agotamiento de las direcciones IP. ¿Por qué les parece? Para traducir las direcciones públicas a, no, perdón, privadas a públicas, Bien, perfecto, Lautaro. ¿Pero para qué? ¿Por qué hace falta traducir y no directamente no me asignan una IP y yo uso siempre esa misma IP? porque hay pocas IP públicas y Ujú. generalmente en una empresa se trata de utilizar las IP privadas y bueno, después para salir a Internet esas direcciones privadas deberían traducirse a direcciones públicas. Perfecto, muy bien, tal cual. Justamente el título dice agotamiento de las direcciones IP, entonces como se empezaron a agotar, o sea, había muchas en realidad direcciones IP versión 4. El tema es que Internet creció tanto y la cantidad de dispositivos conectados a Internet fue tal que por eso que se dice que se agotaron, o sea, no alcanzaron, no previeron cuando desarrollaron el esquema de direccionamiento dividido en clases, ¿se acuerdan? Clase A, B y C. No previeron que iba a crecer tanto, que se iba a producir esta como explosión de Internet. Entonces, por eso es que hubo que desarrollar esta técnica. Básicamente surgen las direcciones IP privadas, que eran la 10, la 172.16, a la 31 y la 192.168. Entonces las empresas en general, no solo las empresas, sino en casa, nosotros tenemos direcciones privadas. Cuando nosotros queremos salir hacia Internet, alguien tiene que hacer esa traducción. Entonces, el objetivo fundamental o la causa por la cual surge esto de la traducción es para solucionar este problema del agotamiento de las direcciones IPv4. Si no hubieran inventado las direcciones privadas, no hubiera sido necesaria esta traducción. Antes no se hacía esta traducción, surgió después. Entonces, la idea es que estos hosts, como decía Lautaro, de las empresas que tienen direcciones IP privadas, cuando salen a Internet, tienen que tener asignada una IP pública. No puede haber paquetes viajando por Internet con direccionamiento privado, ni de origen ni destino. Mientras la conectividad sea dentro de la empresa, no hay que hacer traducción. Es decir, si yo tengo servidores web dentro de la empresa y mis empleados se conectan a esos servidores web, no hace falta traducir, solo cuando salimos a Internet. Fíjense que, bueno, ya que solucionan un problema del agotamiento de las direcciones, también el tema de la traducción brinda en cierto sentido seguridad. ¿Por qué brinda seguridad? Porque yo puedo saber la dirección IPv4 que tienen ustedes en la máquina de ustedes y ustedes pueden saber la IP que tengo yo en mi máquina o no, en este momento. No, no sé. No se puede, perfecto, no se puede. Entonces, se ocultan las direcciones privadas o las direcciones internas de una casa, de un hogar, de una empresa, de un banco, de una universidad, gracias a esta traducción, ¿sí? Por eso que se dice acá, logra privacidad, es decir, yo desde afuera no puedo adivinar o deducir o averiguar cuál es la topología de una empresa, porque está totalmente oculta, está detrás de ese router que hace la traducción. Para eso básicamente surge este tema de la traducción. ¿Y qué les parece? ¿Será rápido o será lento el tema de la traducción? ¿Será bueno, será malo? ¿Qué les parece? Lento. Es lento, perfecto. Imagínense, cada paquete, o sea, imagínense si yo estoy haciendo o descargando un archivo muy grande que tiene, no sé, 100 paquetes,
El router, para cada uno de los 100 paquetes, va a tener que tomarlo, desencapsularlo, fijarse en una tabla cuál es la IP que tiene que colocar, ya sea IP de origen o destino, dependiendo si el paquete está entrando o saliendo, y va a tener que reemplazar esa dirección IP en el paquete. ¿Solamente tiene que hacer eso o algún otro valor de la cabecera de IP se va a alterar al cambiarle la IP? ¿Qué les parece? Al hacer esa traducción. ¿Solamente reemplaza una IP por otra y ya está? Seguro que había una forma de garantizar la integridad, o sea, si bien el IP no es un protocolo fiable, pero tenía un checksum mínimamente para saber si procesaba o no procesaba el paquete. Entonces, si nosotros cambiamos, aunque sea un bit, que en realidad no es un bit, sino que son 32 bits los que se están modificando, porque se saca una dirección IP y se coloca otra, eh, entonces el checksum va a variar. Entonces, además de hacer eso, el router tiene que recalcular el checksum, colocarlo en la cabecera y recién ahí vuelve a encapsular en capa 2 y salen los bits, ¿sí? Es decir, y eso lo hace por cada uno de los 100 paquetes que estábamos nosotros descargando desde Internet o subiendo, lo mismo. O sea, todos los paquetes que atraviesan un router tienen que ser tomados, manipulados, como quien dice, ¿sí? No es lo mismo leer la dirección IP que reemplazarla, porque tienen que consultar en una tabla, reemplazarla, recalcular el checksum, no sé, es tiempo. Entonces, es un cuello de botella el tema de la traducción. Pero bueno, no todo es malo, tiene sus aspectos buenos, ya los vamos a ver. ¿Qué características tiene? Bueno, NAT eh, significa así, Network Address Translation, ya acá está en castellano, está en inglés. Traducción a nivel de red, porque la traducción se realiza a nivel interred, sería a nivel del protocolo IP. ¿Mm? ¿Quién va a ser el que hace? Ay, perdón. ¿Quién va a ser el que hace la traducción? A ver. ¿Quién hace esa traducción de IP pública a IP privada o viceversa? ¿El router, profe? Bien, ¿qué router? Si yo tengo, por ejemplo, en la facultad, imagínense en el campus de nuestra facultad, ¿hay un solo router ahí adentro o hay varios? No, hay varios. El Hay que se varios. conecta a la El ISP. ISP. Claro, perfecto. El router de borde, como dice, el que se conecta al proveedor de servicio. Exactamente. Muy bien. Ese es el router que va a hacer la traducción. ¿Estamos? Entonces, a eso se le llama router de acceso a la red o router fronterizo. Es el router, no en los routers internos de la empresa, sino el que se conecta hacia afuera, ¿m? Hacia el proveedor de servicio, tal cual dijeron ustedes. Es el que se encarga de hacer esa traducción. El router no inventa nada porque no sabe por qué IP tiene que reemplazar y va a hacer o va a construir o va a mantener tablas de traducción, así como están, ¿se acuerdan las tablas ARP? Las tablas de encaminamiento, también va a tener otras tablas más, que en este caso es la tabla NAT o la tabla de traducción. Esta tabla ya vamos a ver qué columnas tiene o qué información tiene, dependiendo del tipo de traducción que esté configurado en ese router. ¿Qué les parece? Yo me compro un router, lo instalo. ¿Ya está capacitado para hacer NAT ese router? O sea, ¿ya es capaz de traducir o no? Ven calladitos hoy. Y tiene que registrar la dirección privada Mm. que se va a traducir luego en la dirección pública. Bien, ¿y cómo sabe la IP pública por la cual tiene que traducir el router? ¿A eso voy? ¿Lo hace automáticamente? ¿O las tablas ARP? Yo no le decía nada, el router solo arma sus tablitas ARP, ¿sí? Las tablas de encaminamiento había que configurárselas, o de manera estática o dinámica, había que decirle al router cómo queríamos que encaminara. En este caso, la traducción, ¿les parece que es algo solo que lo hace el router o hay que configurárselo? Esa es la pregunta. Hay que configurarlo, o sea, no sabe el router por qué IP pública tiene que traducir. Entonces, naturalmente el router no lo hace solo, el administrador tiene que configurarle el tipo de traducción que quiera que se implemente o que implemente ese router y recién ahí el routercito empieza a armar sus tablas NAT, pero solo no lo sabe hacer. No es automático, a eso me refiero. Igual que la seguridad, el router puede implementar seguridad si uno se la configura. Si uno no se la configura, no implementa seguridad. Calidad de servicio tampoco. El router naturalmente no implementa calidad de servicio.
salvo que uno sí se lo configure, entonces ahí sí va a implementar calidad de servicio ese router. ¿Estamos? En este caso pasa lo mismo, hay que configurárselo, si no, naturalmente no lo hace. ¿Qué hace ese router de acceso? Va a tomar un paquete, va a reemplazar una dirección IP, ya sea de origen o destino. El paquete cuando sale, a ver, imagínense, a ver si tengo algún dibujo. Bueno, ya va a venir en la otra diapositiva, ya enseguida lo vemos. Acá simplemente digamos que se modifican las direcciones IP, ¿sí? La cabecera del IPv4. ¿Qué pasa si yo tengo un paquete IPv6? ¿Se traducirá o no se traducirá? Ah, qué buena pregunta. No tendría sentido, profe, porque tenemos suficientes direcciones. Claro, perfecto. No hace Igual supongo, falta. igual ¿Mm? supongo que se puede implementar igual, traducción. Solamente existe lo que se llama NAT64, pero no es necesario. O sea, el NAT64 se hace porque en una etapa de transición, si uno quiere comunicar una red que sea IPv4 con una red IPv6. Pero si yo estoy comunicando IPv6 con IPv6, que es lo más normal, entonces no hace falta traducir, ¿sí? Solamente esta estrategia de traducción se creó para el protocolo IP versión 4, por eso es que acá les aclaré, por eso se me ocurrió preguntárselos, porque acá dice se modifican las direcciones IP versión 4. Si tuviera IP versión 6, o sea, si un paquete tuviera la cabecera de IPv6, no hace falta traducir. Es mucho más rápido. ¿Se acuerdan que habíamos visto una característica de IPv6 que decía end-to-end sin NAT? O sea, extremo a extremo sin NAT, sin necesidad de traducción. Como dijimos recién, el router de acceso que traduce es un hermoso cuello de botella, ¿sí? Porque todo lo que entra y sale a la empresa, a la organización, al banco, a lo que sea, va a tener que atravesar ese router y va a tener que ser traducido. Si bien es un cuello de botella, pero también brinda seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo centralizado el tema de la seguridad. Es como si yo pusiera o tuviera en la universidad una sola puerta de ingreso y ahí controláramos, no sé, las huellas digitales de los alumnos, de los profes, de todos los empleados que trabajan en la universidad. Entonces así se puede controlar que no entre nadie que no pertenezca a la institución, ¿sí? Al estar centralizado es mucho más fácil implementar el control, pero es un cuello de botella. Y ese control lo vamos a ver ya creo que de acá a 2 semanas, cuando veamos que se implementa un firewall, ¿sí? O sea, se puede, acá está, se centraliza el control de ingreso y de egresos de paquetes a la red, entonces nosotros podemos configurar un firewall, que es decir, bueno, los tales paquetes con tal dirección IP sí pueden salir a Internet, tales paquetes con tal dirección IP no pueden salir hacia Internet. Por eso que casi todas las empresas dividen en redes o subredes o VLANs para que a través de esta seguridad nosotros filtremos qué información puede salir hacia Internet o no. En general, no deberían haber direcciones privadas en Internet. En los ISP nivel 2 y de nivel 1 no deberían encaminarse paquetitos con IP privadas, ni en el origen ni en el destino. ¿Por qué? Y porque hay en el mundo muchos dispositivos que pueden tener la misma dirección IP privada. Entonces, los routers de la troncal de Internet no sabrían hacia dónde encaminarlo, porque no saben si es la máquina de ustedes o es mi máquina, porque casi todos tenemos la 192, 168, no sé, 1.4, por ejemplo. Entonces no podrían saber a qué máquina está referida. Una pregunta, ¿pueden dos PC de diferentes empresas tener la misma dirección IP privada? Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP pública? No. No. Nunca jamás, en principio, ¿sí? Ya vamos a ver cómo nos ingeniamos para que todas las comunicaciones salgan con una o pocas direcciones IP públicas. Vamos a ver los tipos de traducción que podemos llegar a tener. Hay tres, la NAT, que se llama estática, dinámica y PAT, que esto es a nivel de puerto, Port Address Translation, significa esta P. Vamos a verlas de a poco. Vamos a ver primero la NAT. Yo quería un dibujo, a ver, bueno, pero ya va a llegar. Esta NAT estática se llama 1 a 1. ¿Por qué 1 a 1? Porque por cada dirección IP privada se la traduce por una IP pública. Entonces, ¿se ahorrarán direcciones IP con esta NAT o no? Si yo por cada IP privada necesito una IP pública.
Supongan que yo tengo en mi empresa, no sé, 50 puestos de trabajo y le pido a mi proveedor de servicios 50 direcciones IP públicas. Las tengo con IP privadas y le pido las IP públicas. ¿Tendrá sentido hacer NAT estático? Entiendo que No no. se estarían ahorrando. Exacto, no se estarían ahorrando, perfecto. La NAT estática no ahorra direcciones IP. ¿Por qué existe? Porque nosotros a los servidores, servidor web, los servidores de correo que tenga una empresa, para que se puedan ver desde el exterior, es decir, desde el exterior me refiero desde Internet, tienen que tener una traducción estática, un NAT estático, tienen que tener una IP pública, ¿sí? Uno a uno. Entonces, cada dirección IP de cada servidor se va a traducir en una IP pública. Entonces, en ese caso que nuestra empresa tenía 50 puestos de trabajo, no hace falta pedirle 50 direcciones IP públicas al proveedor porque si no, no estaríamos ahorrando. O sea, no tiene sentido. Además, hacer traducción directamente configuraríamos las IP públicas en las PC y ya está. Entonces, se le pide 2 o 3 de acuerdo a la cantidad de servidores que tengamos y se las asignamos a esa IP, ese NAT o 1 a 1 a los servidores, ¿sí? O sea, una vez que se asocia cada IP privada con una IP pública, esa IP, ese servidor o ese dispositivo puede ser visto desde Internet, puede ser accedido desde Internet, ¿sí? Desde el exterior de la empresa. ¿Por qué se hace? Y porque da seguridad, o sea, el servidor sigue teniendo la IP privada, sigue estando adentro de la empresa, pero en el router se le asocia de manera estática y fija, que siempre para la IP, no sé, 10, 444, asignarle la IP 200, 888, ¿sí? Entonces, siempre se resuelve o se traduce a la misma dirección IP privada. Pero no ahorra direcciones IP el nateo estático, simplemente se usa para los servidores o cualquier dispositivo que tiene que visualizarse desde Internet. Vamos a la traducción de nateo dinámico. Yo quiero un dibujo, espérame un segundo, necesito un dibujo. Acá está. Bien. Vemos este dibujo y después me vuelvo. Yo tengo este router, que es el que va a hacer la traducción. Tengo a la izquierda direcciones IP privadas de una empresa, de una organización, y a la derecha está Internet, ¿sí? Cuando el paquete sale desde una PC hacia Internet, ¿qué se traduce? ¿La IP de origen, la IP de destino, privado por público, público por privado? ¿Qué se traduce en este router cuando un paquete sale de una empresa hacia Internet? El router toma el paquete y ¿qué va a reemplazar del paquete? IP origen, IP destino, pública, privada, privada, pública. La IP origen de privada pública. Perfecto, muy bien, Joaquín. Va a tomar la IP origen, que va a ser privada de la PCB, y la va a reemplazar por una IP pública, ¿sí? La IP destino la deja igual. Y al revés, cuando el paquete entra a la empresa, es decir, proviene o viene de Internet hacia la empresa, va a tomar el paquete, va a tomar la dirección IP de destino, que es pública, y la va a reemplazar por una IP privada, que es la de la PC, para que pueda ser entregada correctamente hacia esa PC. Bien, eso les quería aclarar que recién no tenía un gráfico, era más difícil explicarlo. Vamos al nateo dinámico. ¿A qué se refiere el nateo dinámico? Esto es una solución intermedia entre la NAT estática y PAT, ¿sí? En el nateo dinámico lo que se hace es, la empresa, supongamos que tenemos 50 puestos de trabajo, le pide al proveedor de servicios solamente, no sé, 20 direcciones IP públicas. ¿Qué significa eso? Que solamente van a poder estar conectados hacia Internet, no los 50 puestos de trabajo, sino 20 puestos de trabajo. Y el router le va a ir asignando esas 20 direcciones IP públicas que le dio el proveedor de servicio, el ISP, se las va a ir asignando a medida que se vayan queriendo conectar hacia Internet. Ahí lo vemos. Y esa asignación se va a ir haciendo de manera dinámica. Entonces, ese conjunto o esas 20 direcciones IP que me asigna el proveedor de servicios se llama un pool de direcciones IP, ¿sí? La empresa obtiene un pool o un conjunto de direcciones IP públicas y el router, donde esté configurada la traducción dinámica,
cada vez que un dispositivo pretende conectarse hacia Internet, va a tomar una dirección IP de ese pool y una pública, y se la va a asignar a esa PC. Más que se la va a asignar a la PC, la va a asignar en la tabla, porque la PC sigue teniendo la IP privada, es decir, la PC ni se entera cuál es la IP pública por la cual se reemplaza su IP privada, ¿sí? Simplemente el router toma una IP pública, la asigna en la tabla, y así es como sale el paquete con la IP pública. Va a ir cada vez que los dispositivos van queriendo salir, va tomando una IP de ese pool. ¿Qué pasa si ya tiene asignado las 20 direcciones IP en la tabla y se quiere conectar el dispositivo número 21? ¿Va a poder salir Internet o no va a poder salir Internet? ¿Qué les parece? Y va a tener No que esperar debería esperar que que se se libere libere. una. Claro. Claro. Perfecto, muy bien. Va a tener que esperar que se libere uno, es decir, que alguno de los dispositivos ya no esté conectado más hacia Internet, entonces ahí va a liberar una dirección IP pública. Entonces el router esa dirección IP que se libera vuelve a ese pool de direcciones y el router se la va a poder prestar, como quien dice, a otra PC para que pueda salir a Internet. Es parecido, entre comillas, muy entre comillas, al DHCP, ¿sí? Pero es muy parecido. O sea, acá cuidado que no se asigna a la PC, la IP pública, porque la PC sigue teniendo su IP privada, simplemente se la registra en una tabla. Ya vamos a ver, de eso lo hice diapositivas. Entonces, ¿cuántas conexiones podemos tener en Internet? Tantas como IP públicas me haya prestado o asignado el proveedor de servicio. En nuestro caso, esas 20 direcciones IP. Una vez que se libera, porque el dispositivo ya no se conecta más hacia Internet, vuelve ese pool y se asigna otro para que otro dispositivo pueda salir. El problema de este tipo de traducción es que el router tiene que mantener lo que se llama el estado de las conexiones. Es decir, que si un dispositivo quiere conectarse hacia Internet, el router va a registrar esa conexión hacia Internet y va a tener que estar en la tabla todo el tiempo, ese estado, esa conexión del dispositivo, hasta que el dispositivo se desconecta de Internet. Eso se refiere mantener el estado de las conexiones, ¿sí? A ver, ustedes ya que saben TCP y UDP, ¿cuál de los dos protocolos mantiene el estado de las conexiones? ¿El TCP o el UDP? ¿Qué les parece? El TCP. Claro, muy bien. El TCP, ¿por qué? Porque es un protocolo orientado a conexión. Entonces, una vez que esté establecida la conexión, mantiene lo que se llama el estado de esa conexión todo el tiempo hasta que se finalizan los sockets, ¿sí? Muy bien. Una característica de este tipo de traducción es que solo podemos iniciar conexiones desde la empresa hacia Internet y no al revés, ¿sí? Entonces, si está asignada o está configurada el NATeo dinámico, solamente se pueden iniciar conexiones desde el interior de la empresa. ¿Por qué? Y porque es ahí cuando el router agrega una entrada en la tabla de traducción y asocia la IP privada de ese dispositivo con la IP pública que en ese momento esté libre de ese pool de direcciones, ¿sí? Una vez que asigna eso en la tabla, recién ahí puede volver una respuesta desde Internet. ¿Qué pasaría si yo quisiera que los servidores se vieran desde Internet? ¿Qué tendría que configurar? Si yo tengo un servidor web y quiero que se inicien conexiones desde Internet hacia el servidor. Nateo estático. Claro, muy bien, Franco. Un NATeo estático, ¿sí? Entonces, ¿pueden convivir diferentes tipos de traducción? Sí, sí pueden convivir. Perfecto. Bueno, veamos cómo funciona esta traducción dinámica. Acá tenemos todo lo que sea celeste, está a propósito, ¿sí? Es el direccionamiento privado. Todo lo que sea en rojo, direccionamiento público. Este router sería el router de acceso que va a hacer la traducción. Acá el proveedor de servicio nos asigna estas 20 direcciones IP públicas, ya que tenemos 3 dispositivos con IP privada, la PCA, B y C. Entonces, vamos a suponer que la PCA quiere salir hacia Internet, quiere conectarse con este servidor web. Entonces, el router, cuando recibe ese paquete, se fija y no está en la tabla. Fíjense, el paquete que arma la PCA es su dirección IP, 10.10.04, y la IP de destino, la IP del servidor. Encapsula, en capa 2, todo lo que ya sabemos, se lo entrega al router. El router desencapsula, lee estas IP, busca en la tabla y no encuentra la 10.10.04. Entonces, ¿qué hace? Toma una IP
disponible del pool. Vamos a tomar la primera, la 202.4.1, y se tiene que poner a traducir, ¿sí? Entonces, le agrega una entrada a esta tabla de traducción. Esta tabla se van creando entradas y se van borrando a medida que los dispositivos se conectan a Internet y se desconectan a Internet. Entonces, a la IP de la PCA, la 10.10.04, le vamos a asociar la primera IP pública, la 202.4.1. ¿Qué hace el router? Reemplaza esta IP, que es la IP de origen, por esta IP pública. Y arma un nuevo paquete, ¿sí? Es decir, que ponen la IP origen, la 202.4.1, y la IP destino la deja tal cual. Viaja ese paquete por Internet y llega al servidor. Una vez que llega al servidor, se busca en la página web lo que haya pedido y viene una respuesta. Ah, no, perdón. Vamos a suponer que inicia otra conexión, la PCB, la 10.10.06. ¿Qué hace? Llega. Ahora vamos a suponer que yo aquí les puse un solo servidor web para que no sea tan complejo el gráfico y se vea más fácil. Entonces, arma otro paquete, la PCB, con su propia IP origen, y la IP destino, la del servidor, y se lo manda al router. ¿El router qué hace? Busca en la tabla y no está la IP de la 10.10.06. Entonces, ¿qué hace? Toma otra IP acá, que es la que sigue, la 2, y la va a traducir. Entonces, agrega otro renglón en la tabla, ¿sí? Esto se refiere a mantener el estado de las conexiones. Tiene que mantener el estado de la conexión de la PCA y ahora el estado de la conexión de la PCB. Hace la traducción de la 10.10.06 por la 202.4.2, toma ese paquete, reemplaza la IP origen por la 202.4.2, deja la misma IP pública y ese paquete viaja hacia Internet. Vamos a suponer ahora que otra más. Bueno, quería que volviera y nunca vuelve. La PCC inicia otra conexión, lo mismo, exactamente lo mismo. Como no está en la tabla, se agrega con la IP 202.4.3. ¿Cuántos renglones como máximo podría tener esta tabla? 20, profe. 20, perfecto. Muy bien, Joaquín. 20. ¿Por qué? Y porque en este caso a mí me asignaron 20 direcciones IP. Si me hubieran asignado 50, podría tener hasta 50 conexiones hacia afuera de la empresa. Ojo, esta es una tabla de traducción, no es una tabla de encaminamiento. El router maneja muchas tablas. Esto es totalmente independiente de una tabla de encaminamiento, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si esta PC, por ejemplo, quiere conectarse contra un servidor que está acá, que tiene la IP 10.10.020? ¿Tendrá que traducir el router o no? Cuando le llegue el paquete acá. Si la PCA quiere comunicarse con un servidor que está acá, adentro. No hace falta traducir. No hace falta traducir, ¿estamos? A eso voy, o sea, el router en ese caso solamente consultaría la tabla de encaminamiento y ya está, no traduciría absolutamente nada. Lo que quiero que se den cuenta es que el router tiene muchas tablas, tablas ARP, tablas de encaminamiento para IPv4, tablas de encaminamiento para IPv6, que no las vimos, pero bueno, les cuento que también son distintas, y las tablas de traducción, ¿sí? Perfecto. Bueno, lo mismo, se reemplaza y viaja al servidor. A ver si vuelve alguna vez. Bueno, una pregunta, ¿cuántos dispositivos? Ya creo que lo tienen súper claro. ¿Cuántos dispositivos pueden estar conectados a Internet en un momento determinado? Tantos como IP públicas nos hayan asignado. En nuestro caso, 20, ¿sí? Ay, no volvió nunca. Bueno, yo quería que volviera, pero no les hice animación. Del otro, del puerto, tengo animación. ¿Qué pasaría si un paquete vuelve desde el servidor web hacia la PC? Por ejemplo, si vuelve desde acá, ¿dónde está? No sé por qué no le dice eso. A la 200, vamos a suponer que es la PC 2.2.4.2. Comas me salen, claro. 2.4.2, ahí está. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Es un paquete que está volviendo, ¿sí? Esta flecha está exactamente al revés. Ahí estamos. Es un paquete que vuelve. ¿Qué va a tener que hacer el router? ¿Por dónde va a consultar la tabla? ¿Por la izquierda o por la derecha? Eso es lo que quiero básicamente plantear. Por la derecha. Va a pasar de Exacto. pública a privada, Adrián.
Exacto, bueno, eso les quería decir. Cada vez que un paquete sale hacia Internet, el router mira la tabla de izquierda a derecha, ¿sí? Cada vez que un paquete viene desde Internet, mira la tabla de derecha a izquierda, es decir, se fija cuál es la IP de destino, que es la 202.42, consulta la tabla, se fija por qué IP la tiene que reemplazar, toma esa IP, bueno, acá está mal, sí, porque son paquetitos distintos, pero va a tomar esta IP y le va a reemplazar por la 10.10.06, ¿sí? Eso lo ven bien, ¿no? Me interesa por el tema de la traducción que viene ahora, por eso se los aclaraba. Entonces la tabla se lee de izquierda a derecha cuando los paquetes salen, de derecha a izquierda cuando los paquetes entran. Vamos a ver el otro tipo de traducción que se llama PAT. Esta es una traducción a nivel de puerto, ¿sí? Y es el tipo de traducción que más ahorro produce de direcciones IP. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es lo que se está usando hoy en día. La mayoría de las empresas usan PAT, que es que ustedes, por ejemplo, a ver si se dan cuenta, ¿cuántas direcciones IP públicas tienen asignadas para, supongamos que están en casa, en sus casas, departamentos, donde vivan? Una sola, profe. Claro, muy bien, una sola, una sola. Entonces, todas, si ustedes tienen, no sé, 3 televisores, 4 computadoras, 5, 6 teléfonos, todos esos dispositivos van a poder salir a Internet con una única dirección IP pública. Entonces, es la forma de traducción que más ahorro produce. ¿Mm? Eso es lo que sabemos. Los dispositivos se pueden conectar a Internet mediante una única dirección IP pública. Ahora, ¿cómo hacemos para distinguir una conexión de otra? O sea, cuando vuelven los paquetes desde Internet hacia nuestra casa, van a ir todos dirigidos a la misma IP pública, perdón, a la misma IP pública, sí. Pero los dispositivos no tienen esa IP pública, tienen distintas IP privadas. Entonces, ¿cómo distingo si va ese paquete hacia el televisor, hacia la PC o hacia el celular? ¿A través de qué? ¿Qué les parece? ¿Puede la capa IP distinguir eso o no? ¿O solo la capa Puede IP ser, maneja? Sí, perdón. puede ser que sea a través del puerto. Claro, a través del puerto, o sea, pero a lo que voy es que ya en la capa IP no tenemos ningún campo para poder distinguir una comunicación de otra, entonces tenemos que meternos en la capa de transporte, porque la única que maneja puertos, que nosotros ya estuvimos estudiando, el TCP y UDP, es la capa de transporte. Entonces el router va a tener que desencapsular hasta la capa de transporte y va a tener que manipular ahora puertos, no solo direcciones IP, sino también puertos. ¿Estamos? Hay gente de Internet que es muy así pulcra, como quien dice, y le parece que esto es terrible, que el protocolo o que un router se meta a manejar puertos cuando un router debería solamente manejar hasta direcciones IP, ¿sí? Pero bueno, se hace así. Con tal de que el protocolo IPv4 siga existiendo, se crearon todas estas cosas extrañas, ¿sí? Que son la traducción. Entonces vamos a tener que nuestra tabla de traducción no va a tener 2 columnas, como la de recién. Nuestra tabla de traducción tiene 2 columnas, la IP interna y la IP pública, ¿sí? O sea, la parte inside, de adentro de la empresa, y outside, lo público. Acá va a tener cuatro columnas. ¿Por qué? Porque va a tener que tener la parte del puerto interno, ¿sí? O de adentro, y el puerto externo o de afuera. La ventaja es que nosotros podemos tener muchísimas conexiones, que de hecho es lo que se está haciendo ahora, hacia Internet solamente sacrificando una única IP pública, ¿sí? O sea, es la traducción que más ahorro puede implementar. El único problema es que las conexiones tienen que ser iniciadas siempre desde el interior de la empresa. No se pueden iniciar conexiones desde el exterior hacia adentro, ¿sí? Y bueno, es lo que se está usando hoy en día. Vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos lo mismo de recién, muy parecido, y la tabla de traducción a nivel de puerto. Entonces vamos a tener la parte inside, que sería la parte de adentro de la empresa, y outside, la parte externa. Vamos a suponer que, ahora déjenme ver que tengo muchas cosas. Voy a minimizar el chat porque no están escribiendo nada. Ahí está. Así veo un poco más. Vamos a ver qué pasa. La PCA dice, abre una página del servidor web.
¿sí? La PCA. Bueno, lo mismo recién, todo lo que sea celeste es direccionamiento privado, todo lo que sea rojo o rojizo es direccionamiento público. Entonces, fíjense, acá ya vamos a tener que tener 4 valores, no solamente 2. Recién teníamos IP origen e IP destino. Ahora tenemos que tener la O viene de origen, la D de destino, la IP, que es de la máquina A, 10.10.03, 10.10.03, 2 puntos, ¿y qué será esto? ¿Número de quién? Número de puerto. Bien, ¿qué tipo de puerto? Público, privado, dinámico, registrado. De uso local. Sí. Claro, de uso local, es un puerto privado, ¿sí? Bien. O dinámico también se suele llamar. Perfecto, mayor a 49.151, ¿sí? Aquí tenemos la IP de destino, que es la IP del servidor, 34567, y 80, porque como es un servidor web, el protocolo que usa es el HTTP, y el protocolo HTTP escucha en el puerto número 80. Ese paquete sale, llega al router, ¿y qué va a hacer el router? Se fija si lo tiene en la tabla. Como tiene la tabla vacía, lo que va a hacer es va a agregar un renglón en la tabla de esta conexión. Supongamos que sea una ventana o una pestaña que abrió la PCA. Fíjense qué registra en la tabla. La IP origen y el puerto. ¿Qué era esto de la IP origen y el puerto? ¿Identificaba qué? La IP más el puerto. ¿Un qué? Un socket. Perfecto, un socket. Acá están los 2 sockets, ¿sí? Este es un socket y este es el otro socket. Perfecto. Y registra, fíjense, la IP, la 10.10.03, la va a sacar, ya la registro acá, y la parte outside, ¿qué IP pone? Esta IP pública. La única que le asignó el proveedor de servicio para este puerto, esa conexión. No le voy a decir puerto porque se va a confundir porque es un puerto físico esto. Para esta conexión, ¿sí? Es lo mismo que pasa en casa. Nuestro routercito hacia afuera de nuestra casa tiene una IP pública. Que la podemos ver desde acá adentro. Supongamos que esta sea nuestra casa. ¿Podemos ver esa IP pública o no? Desde esta PCA, B o C. ¿Por un IP config? ¿Puedo ver esta IP? Seguro que están haciendo un IP config, a ver si la pueden ver. No, no se puede No, ver. no, sí. ¿Se puede ver o no, Ignacio? No, no, creo que no se puede. No se puede. ¿Y no hay forma de saber cuál es la IP pública que tengo asignada? ¿No se les ocurre ninguna forma? ¿Nadie lo investigó? Un IP config desde el router. No. No se puede hacer un IP config desde el router porque tiene su propio sistema operativo. Lo puedo hacer con una aplicación que se llama ¿Cuál es mi IP? En inglés. ¿Sí? O si no, conectándose, abren un navegador, le ponen la IP del router, normalmente es la 192.168.1.1.0.1, y ahí pueden visualizar esta IP pública, ¿sí? Pero desde un IP config no se puede. Bien, entonces, el router que va a hacer en la tabla va a registrar en la parte outside, en la parte hacia afuera sería, esa IP, la 299, y le va a mantener el mismo número de puerto que tenía ese socket, esa IP. Ahora sale ese paquete, es decir, donde decía 10.10.03, es reemplazado por la 209.99 y ese paquetito viaja hacia el servidor web. Yo ahí les puse números de paquete, que el paquete 1, el paquete 2 y ahora el paquete 3. Una vez que llega al servidor web, el servidor web busca la página que nosotros le pedimos y nos envía una respuesta. Entonces, en la origen va a ser la IP del servidor, la 34567, con el puerto 80, porque es el puerto que escucha el servidor, y va a ir dirigida a la 209.99. Fíjense que el servidor no sabe ni se entera la IP de la PCA. Ese 10 no lo va a ver nunca jamás el servidor web. Y el mismo número de puerto. Ese paquete viaja desde el servidor hacia el router. Una vez que llega al router, fíjense, el router va a consultar la tabla de derecha a izquierda, ¿sí? Es lo que decíamos recién. Cuando salen los paquetes, se consulta la tabla por la izquierda. Cuando llegan los paquetes, por la derecha. ¿Qué se va a fijar? El número de puerto. Busca el número de puerto, lo encuentra, encuentra la IP y va a reemplazar esta IP por la 10.10.03. Arma el paquetito, saca la IP 209.99 y la reemplaza por la 10.10.03. El puerto en este caso se mantiene, es decir que todavía no hemos hecho traducción a nivel de puerto, solamente hemos hecho traducción a nivel IP.
pero no importa, ya va a llegar, esperen un ratito. Ahora la PCA, fíjense, dice que abre otra página del servidor web. Recién había abierto una página hacia este servidor web, ahora abre otra página, la misma máquina, hacia el mismo servidor web. ¿Puede usar el router esta entrada de la tabla? Sí, no, ¿y por qué? ¿Puedo usar esta entrada para traducir, no? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan? Ay, participen, porque si no me siento sola. Es feo hablar sola. Va de nuevo la pregunta. Ah, bien, Tomás, dale, dale. No, Me callo, eso sí me te puedo callo. repetir. Ah, eso, bien, bien, eso iba a hacer, porque o estaban distraídos o se fueron a tomar algo. Lo que sí les pido es que no me dejen la PC prendida. A mí no me interesa que me hagan creer que están y no están. O sea, los que se quieran conectar se conectan, yo no controlo quién se conecta, quién no se conecta, pero los que estén prestando atención y que participen, ¿estamos? Es lo único que les pido. En total, si no se quieren conectar, no se conectan, después la ven grabada la clase y ya está. Pero no me la abran al Zoom y se vayan y vuelvan a la hora porque es feo esa sensación. Entonces, primero la PCA abrió una ventana o una conexión hacia el servidor web. Ahora, la misma PCA abre otra página del servidor web. ¿Sí? Es decir, es como si nosotros estuviéramos consultando una nota y además descargando la presentación, no sé, de hoy, en el aula virtual. Estamos conectados al mismo servidor web. La pregunta es, ¿el router va a poder usar este mismo renglón de la tabla para traducir o va a tener que crear otro renglón? Tiene que crear otro. Y ¿Por agregar qué? el puerto 50.000, no sé, otro. Muy bien, Tomás. No puede usar este mismo renglón. Fíjense que ahí ya hay una diferencia con la traducción o el NAT dinámico. No puede. ¿Por qué? Y porque cada conexión tiene un número de puerto distinto. Entonces, la primera conexión tiene el número de puerto 50.500. Ahora tiene el número de puerto que sigue, por ejemplo, el 50.501. ¿Sí? Entonces, al router, cuando le llega ese paquete, lo que tiene que hacer es, ¿ya está abierta esta conexión? No, es la primera vez hacia el servidor. Entonces, agrega otra entrada en la tabla con la misma IP, pero otro número de puerto distinto. La misma IP de salida, porque yo tengo una sola IP, en el PAT siempre se tiene una sola IP, bueno, una o dos, dependiendo. Y después el número de puerto, ¿está? Bueno, lo mismo, se arma el paquete llega al servidor web, cuando vuelve, entra, encuentra el renglón, no por la IP, porque todos van a traer la misma IP, sino que lo encuentra por el número de puerto, ¿estamos? Por este número de puerto. Lo encuentra, se fija la IP y la reemplaza. Por ahora no hemos reemplazado el número de puerto, ahí viene eso. Entonces sacamos la 209.99 de acá, de este paquete, y lo reemplazamos por la 10.10.03. Ahora, la PCB dice que se comunica con el servidor web, esta PC. Ahora sí nos damos cuenta que tiene que agregar sí o sí otro renglón, porque la PCB no está. Entonces, la PCB genera un paquete con una IP 10.10.05, que es su propia IP privada, y fíjense, genera un número de puerto que es el 50.501. ¿Puede darse esto o no? ¿O nunca podría dos PC generar el mismo número de puertos, dos PC diferentes? ¿Puede darse esto o no? Sí, sí pueden. Sí pueden, perfecto. Dos, o sea, el mismo puerto sí puede darse en máquinas distintas. Lo que nunca puede darse es que en una misma máquina dos aplicaciones estén manejando el mismo número de puertos. Eso sí que no, pero en máquinas distintas sí. Entonces, ¿qué hace el router? Va a tener que traducir, agrega otra entrada en la tabla, pero fíjense, ¿qué pasaría si, a ver, yo lo voy a cambiar, ¿qué pasaría si acá hubiéramos dejado esto? El número 501, que es el puerto original. ¿Podría haber quedado la tabla así o no? A ver, Nicolás. Ah, bueno, enciende el micrófono, pero no sé si no le funciona. A ver, Nicolás. Y queda igual al otro.
En la Claro. 209.9. ¿Podría darse esto o no? ¿O sería No. confuso? No, Y ¿por no, qué? porque no se sabría de dónde viene. Claro, cuando el paquete sale no hay problema, ahí no hay drama. El problema va a ser cuando el paquete viene desde el exterior y el router no sabe si tiene que leer este renglón o este otro renglón. Entonces, por eso es que el router lo que tiene que hacer acá es trasladar el número de puerto. ¿Qué significa eso? Que el número de puerto lo modifica, lo traslada, le hace un overload, que se llama, lo desplaza y ahora le pone otro número de puerto, distinto, cualquiera, siempre y cuando sea distinto. En esta columna de outside, el número de puerto nunca puede ser el mismo, nunca pueden coincidir dos renglones de la tabla. En este no hay problema, de hecho acá coinciden, ¿sí? Pero se distinguen por la IP. En cambio, acá hay que trasladarlo. ¿Qué hace el router? Fíjense, se mete en la capa de transporte porque lo que está haciendo es tomar el paquete IP, reemplazar la IP de destino, perdón, la IP de origen privada por una IP pública, la 209.99, y también se está metiendo en el número de puerto origen y lo está reemplazando por el 50.502, ¿sí? O sea, se mete también en la cabecera de la capa de transporte. Bien, ese paquete sale, o sea, se traslada el número de puerto, ahí se lo puse en rojo, se modifica el número de puerto. Sale con el 50.502, llega al servidor, el servidor construye un paquetito de respuesta, que también para el servidor es el 502, o sea, el socket. Fíjense que el socket del origen es distinto que el socket que maneja el servidor, ¿sí? Sin embargo, pertenecen a la misma comunicación. Ni la PC ni el servidor saben que hay una traducción en el medio. ¿Estamos? No se enteran, no tienen cómo saberlo. Sin embargo, hay una traducción, está el router que hace esta famosa traducción. Entonces, cuando llega, este paquete va dirigido al puerto 50.502. Gracias a eso, que no está repetido nunca acá el número de puerto, el router lee este renglón, toma se fija, la IP pública es siempre la misma, y acá lo importante es que va a tener que tomar estos dos valores. Se fija, si es el mismo número de puerto, como era antes, no lo traduce. Como es un número de puerto distinto, tiene que modificar en el paquetito que arma tanto la IP de destino como el puerto de destino, ¿sí? Bueno, ese es el famoso PAT, que se llama Port Address Translation. Modificar no solamente la IP, sino también el número de puerto en caso de que sea necesario. En estas dos primeras conexiones no fue necesario, entonces el router no trasladó el número de puertos, pero en este sí es necesario trasladarlo para que pueda distinguir el router cuando entran los paquetes de internet, si tiene que leer este renglón o este renglón. Una pregunta. ¿Cuántas entradas o cuántos renglones puede tener el router? ¿Cuántos rengloncitos acá puede tener en su tabla? ¿O de qué va a depender la cantidad de renglones que pueda tener el router? ¿No tendría que ser una por cada host de la red? Eso pregunto, ¿es una por cada host de la red? ¿O cada host puede tener varios renglones en la tabla? Fíjense bien. Ah, y podría tener varios puertos también. ¿Puede ser en Claro. función de la cantidad de conexiones? La cantidad de pestañas, por ejemplo, que ustedes tengan abiertas. Si esta máquina tiene 5 pestañas, esta tiene 5 y esta tiene 5, ¿cuántos renglones va a tener la tabla? Claro, 15. Claro, 15. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un renglón por cada host de la red, sino que es un renglón por cada conexión o por cada aplicación que nosotros estemos ejecutando, ¿sí? Es totalmente diferente al NAT dinámico, es totalmente diferente, porque no tengo un solo renglón. Fíjense que acá tengo 2 renglones, yo se los hice así chiquito para que se entienda y con letra grande para que se vea bien, pero esta tabla puede ser muy, muy larga, muy, muy larga. Imagínense en la universidad, ¿cuántos dispositivos hay en la facultad? Muchísimos, no sé la cantidad, no sé sinceramente la cantidad de PC que hay en todos los laboratorios, pero son muchos. Entonces, el router va a tener una tabla, no va a tener solamente 3 renglones, va a tener 200, 1000, 2000 renglones esta tabla, ¿estamos? O más. Entonces, ¿qué pasa cuando se quiere hacer PAT con muchísimos dispositivos? Una empresa que tiene muchos puestos de trabajo, no sé, 1000, 2000. En ese caso, el proveedor de servicio tiene que pedir otra dirección IP. Entonces, no le va a hacer el PAT solamente a una sola dirección IP, sino que se dice que se hace un overload a otra dirección IP. ¿Estamos?
¿Cuál sería el máximo, les parece a ustedes, de, ¿cómo les puedo decir? De puertos distintos que podría manejar un router para hacer PAT? En teoría, en teoría. ¿Tantos como qué? Tanto como puertos tenga disponibles. Claro, como puertos tengan disponibles. Y los puertos tienen 16 bits, o sea, podríamos tener 65.000 conexiones por cada dirección IP pública. Bueno, eso en la realidad no se da. No se da. El router tiene que, cuando tiene tantos dispositivos, como les digo, tiene que pedir otra dirección IP pública y se hace PAT sobre otra dirección IP pública también. ¿Estamos? Pero sepan que esta tabla tiene muchos renglones y muchos renglones por cada dispositivo, dependiendo de cuántas conexiones tenga abierta cada dispositivo, cuántos sockets tenga abierto cada dispositivo. Muy bien, vamos a ver las ventajas que tiene esta traducción de direcciones de red. Primero es que, fíjense, ¿qué pasa si yo en mi empresa tengo todo un direccionamiento privado acá? Tengo todo un direccionamiento privado y digo, no, voy a cambiar de proveedor de servicio, no me gusta este proveedor, voy a contratar otro proveedor de servicio. Ese otro proveedor de servicio me va a asignar otra dirección IP, ¿sí? Ya sea para el PAT o para el NAT dinámico. Me va a asignar un pool de direcciones públicas diferente o otra dirección diferente. ¿Tengo que reconfigurar acá yo en los servidores de DHCP y demás o no hace falta? Si tengo direccionamiento privado. No hace falta. No hace falta. Entonces, eso es una gran ventaja. Eso es lo que dice acá. Se puede cambiar de ISP sin tener que reasignar nuevas direcciones IP. ¿Sí? Entonces, eso es un gran ahorro de tiempo. En cambio, si yo tuviera direccionamiento público en todos mis dispositivos y se me antoja cambiar de proveedor de servicio, ahí sí voy a tener que reconfigurar todos los servidores de DHCP para que asignen las nuevas direcciones IP públicas a los puestos de trabajo. En ese sentido, conviene más el direccionamiento privado, ¿sí? Otra ventaja es que ahorramos direcciones IP públicas. En este caso, bueno, les puse a nivel de PAT, pero en el NAT dinámico también se ahorran, ¿estamos? Direcciones IP. En el NAT dinámico también se ahorran. Otra ventaja es la seguridad. No sé si, no viene todavía. Dice acá, se pueden soportar muchos hosts internos con muy pocas direcciones IP públicas. En el caso de que sea, esto sería el NAT dinámico y esto sería el PAT. O sea, esa es la ventaja de traducción, que fue para eso que se creó, para ahorrar direcciones IP. Y la seguridad es que, como dijimos recién, no se pueden ver la topología de la red. O sea, no se puede ver, ustedes no pueden ver mi dirección IP y yo no puedo ver la dirección IP de ustedes. Queda totalmente oculto lo que hay detrás del router de acceso. La única desventaja, bueno, no única, pero tiene algunas desventajas. No sé por qué no se las puse. Uy, no se las puse. Las desventajas sería que es un cuello de botella, que hay que, le lleva tiempo al router consultar una tabla, armar la tabla, le lleva tiempo reemplazar una dirección IP por otra, y peor todavía cuando tiene que reemplazar a nivel de puerto porque tiene que desencapsular hasta el puerto, ¿sí? Entonces, esas serían las desventajas de la traducción. Pero bueno, parece que son más ventajas que desventajas y se sigue usando, y es lo que tenemos en este momento. De acá a unos años, cuando se migre y todos tengamos IPv6, ya no va a ser necesario hacer esta traducción y las comunicaciones van a ser mucho más rápidas, ¿tá? Por eso tengan paciencia cuando a veces ustedes dicen, oh, qué lento que está todo. Bueno, pero fíjense todas las cosas, ahora uno cuando se va enterando de todas las traducciones y la apertura de sockets y la apertura de las conexiones TCP, todo eso le lleva tiempo a la PC, al router, armar sus tablas y demás. Bueno, ¿se entendió la traducción? Ay, tengo algo en el chat, perdón, tenía cerrado el chat. Profe, bien, se va uno, bueno, no hay problema. Tenía cerrado el chat para poder ver. Bueno, si tienen dudas, pregunten ahora o callen para siempre. No, pueden preguntar en cualquier momento. Profe, creo. Bueno, me alegro. Sí, aparte, esta materia es linda porque es como que nada más le ponemos nombre a todo lo que ustedes usan a diario, porque el tema de las redes, al principio, yo no veía una red en figurita, o sea, yo veía un router, cuando estudié redes lo veía ¿cómo se llama? En un manual, lo veía en una foto, en un folleto, pero ahora todos tenemos acceso a routers, a cables, a tecnologías,
nada más le estamos poniendo nombre, estamos entendiendo qué pasa cada vez que nos conectamos a internet, cada vez que, pero ustedes ya nacieron en el tema de las redes. Vamos a dejar entonces la primera parte de la unidad 5, que era TCP, UDP y traducción de direcciones de red, y vamos a pasar a ver aplicaciones, ¿sí? Seguimos la misma unidad, y vamos a empezar a ver las aplicaciones, en este caso DNS y correo electrónico. Estoy armando otra presentación con FTP, TFTP y gestión de red, que vamos a ver la clase que viene. Y bueno, no creo que terminemos hoy estas dos, pero de a poquito vamos a ir viendo las aplicaciones. Vamos a ver ahora de qué se trata el DNS, ¿sí? O sea, bueno, en estas diapositivas les puse que todo lo relacionado con el DNS y todo lo relacionado con correo electrónico. Vamos a ver qué características tiene, para qué sirve y demás. Cuál es el espacio de nombres o los dominios que se llaman del DNS. Cuáles son los tipos de servidores de nombres que existen. Con esos servidores vamos a ver cuáles son las consultas, que hay dos tipos de consultas. Vamos a ver la base de datos, cómo está organizada, y vamos a ver, bueno, algunas capturas como para bajar a tierra toda la teoría que vemos acá. Y después vamos a ver del correo electrónico, cómo está organizado, eso se le llama la arquitectura del correo electrónico, y cuáles son los protocolos más importantes que maneja. A lo mejor los conocen a estos, bueno, vamos a ver de qué se trata cada protocolo. Vamos al DNS entonces. ¿Qué hace el DNS? ¿Alguien sabe cuál es la función del DNS? Lo de traducir, por decir, el nombre de una página. O sea, la IP a un nombre, por decir. O al revés. ¿Qué te Al hace revés, falta al vos? ¿El revés. nombre o la IP? Claro, la IP, la IP. Bien, entonces traduce o resuelve. Dado un dominio, me devuelve una IP. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el DNS? Porque si yo me conectara siempre a 3 servidores y me aprendería de memoria la dirección IP y ya está. En el navegador, cuando yo abro el navegador, en lugar de poner www.frc.utn.edu.ar, pongo la IP del servidor web y listo. Entonces, así no necesitaríamos el DNS. Pero ¿qué pasa? Es imposible que nosotros nos acordemos de todas las direcciones IP de todos los servidores, de home banking, de la facultad, de Gmail, de Hotmail, de todo lo que usemos, ¿sí? Entonces, por eso es que surge el DNS. Entonces, los dispositivos, las PC, los servidores, tienen direcciones IP, que no son tan sencillas de acordarse. Podemos acordarnos algunas, pero no todas las que nosotros nos conectamos. Entonces, surgen los dominios, los nombres www algo, y eso es mucho más fácil de recordar para nosotros. Entonces, uno cuando abre un navegador pone un dominio, pero ese dominio no se puede meter adentro de la cabecera IP. En la cabecera IP hay que poner una IPv4, ¿estamos? Entonces, IPv4 o IPv6, o sea, básicamente una dirección IP, vamos a hablar a nivel general. Entonces, el DNS surge para eso. Dado un dominio, me traduce, ¿estamos? Acá les puse que en el proceso de encapsulamiento, cuando uno va encapsulando los datos en un paquete, necesita sí o sí conocer la IP de destino. Para eso surge el DNS, ¿estamos? Acá, por ejemplo, está el dominio de la facultad, el del diario, el de Gmail. Entonces, los averigüé y es cierto esto, ¿sí? No es que me lo inventé, sino que son direcciones IP reales que en ese momento tenían esos dominios. Puede que Gmail tenga otro, porque Gmail, ¿qué les parece? ¿Hay un solo servidor de Gmail en el mundo o habrá varios? Gmail. Y seguro que Muchos. varios. Bueno, lo de muchos se puede averiguar, ¿sí? Pero varios, sí, hay varios servidores, perfecto. ¿Por qué? Y porque no podría, igual que el Google no tiene un solo servidor, tiene varios servidores replicados que se llaman, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros al DNS le pasamos este nombre de dominio, él averigua, ya vamos a ver cómo, y nos da esta dirección IP. El navegador, una vez que tiene la dirección IP, encapsula y lanza el paquete. Mejor dicho, encapsula en capa de enlace también, y lanza los bits, ¿sí? ¿Qué es el DNS? Es una aplicación, a nivel de TCP/IP es una aplicación que está ahí arriba, que permite que el navegador de ustedes averigüe cuál es la dirección IP de todos los dominios que nosotros queremos, a los cuales nos queremos conectar.
Pero además de ser una aplicación, es una base de datos. A ver, yo esto lo voy a sacar. Una pregunta. ¿Se acuerdan o habrán visto en la casa de su abuela, porque creo que en la casa de ustedes no hay, esas guías telefónicas en papel? ¿Alguna vez vieron una? Sí, profe. Perfecto, Amarillas. bien. ¿Cómo? Las amarillas. Sí, era una parte de las páginas amarillas eran los comercios. La parte de color normal, de papel, no sé, medio marroncito, gris, era de la gente que vivía en un determinado lugar, en una determinada provincia en general, dependiendo del tamaño de la provincia, ¿sí? Entonces, esas guías nosotros nos daba, Telecom, por ejemplo, y nos daba la guía de Córdoba. El que vive en Mendoza le daba la guía de Mendoza, y ahí estaban todos los nombres de toda la gente y su correspondiente teléfono. ¿Había una sola guía para toda la Argentina o no? No, había varias. Había varias, había una por provincia, perfecto. Bueno, igual es el DNS. El DNS es una base de datos, obviamente no está en papel, está digitalizado, pero es una base de datos que está distribuida a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en esa base de datos hay todos los dominios del mundo, como son muchísimos, entonces está como dividida en estas guías que nosotros dijimos de papel, está dividida en diferentes servidores, ¿sí? Entonces, el DNS es como, se lo puede definir como tiene dos funciones. Es una aplicación y es una que se encarga de traducir un dominio a una IP, y además es una base de datos distribuida a nivel mundial. El DNS corre o se ejecuta, es una aplicación, entonces ejecuta sobre una capa de transporte, en este caso utiliza el protocolo UDP y escucha en el puerto 53. ¿Se acuerdan que habíamos visto una diapositiva, me parece que en la clase pasada, del UDP? Cuando estudiamos el UDP, que yo les puse una captura del DNS, ¿sí? Y aparecía el puerto 53. ¿Por qué el UDP y no el TCP? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué corre sobre UDP y no sobre TCP, el DNS? Imagínense, yo necesito comunicarme con César. Y digo, ¿quién me pasa el teléfono de César? ¿O quién tiene el teléfono de César? O necesito comunicarme con Franco. ¿Quién tiene el teléfono de Franco? Es una consulta que necesita una respuesta rápida. Yo no puedo establecer una conexión hasta que se establezca, imagínense los 3 paquetitos del TCP que iban y venían en el establecimiento de conexión, que eran 3, ¿se acuerdan? El handshake o el saludo de 3 vías, para recién después averiguar cuál es la IP. O sea, por eso es que corre sobre el DNS, porque una consulta, una base de datos es algo rápido. Le doy un dominio, consulta la base de datos y rápido me devuelve una respuesta. ¿Tá? Por eso es que corre sobre UDP. En general corre sobre UDP. Las consultas se hacen todas sobre UDP. Hay una parte que se hace sobre TCP, pero ya más adelante yo se las voy a contar. Pero ustedes siempre que le pregunten sobre qué corre DNS, ustedes siempre respondan UDP. ¿Tá? Y el DNS, yo cuando lo grafico, a ver si aparece, acá está. Ahí está la arquitectura TCP/IP. El DNS yo siempre lo grafico acá, porque si bien pertenece a la capa de aplicación, no les puse nombre, pero bueno, esta es la capa de aplicación, transporte, internet y hosted red, está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque le brinda servicios a las otras aplicaciones. Está como es un secretario, como quien dice, de las otras aplicaciones, ¿sí? Porque resuelve el dominio que le pasa el HTTP. Resuelve el dominio que le pasa el del correo electrónico o el FTP. Y algo que hace también el DNS es distribuir la carga. ¿Qué significa esto? Recién dijimos que Gmail o el Google, por ejemplo, no hay un solo servidor físico, sino que hay varios. Supongamos que hay tres servidores de Gmail. Entonces, el navegador, cuando uno se conecta y pone www.gmail.com, si el navegador todavía no consultó esa página, tiene que enviar una consulta DNS averiguando la IP. El servidor DNS tiene 3 direcciones IP, porque dijimos que habían 3 servidores de Gmail. Entonces, la primera vez que se lo consultan, le devuelve un orden entre esas direcciones IP. A la otra consulta, que llega desde otro país, lo va a devolver alternando el orden de esas direcciones IP. ¿Por qué? Porque los navegadores, cuando reciben varias direcciones IP, ¿cuál usan? La primera que les mandan, esa usan, las otras las ignoran. Entonces, el navegador va a hacer la consulta a esa dirección IP, hacia ese servidor, ¿sí?
las otras consultas que hicieron desde otros países van a ir hacia la otra dirección IP, entonces van a ir hacia otro servidor físico. Eso se llama distribución de carga. Es como si hubieran 3 profesores y hay alguien, cuando ustedes tienen que hacer consultas, una consulta va a un profesor, la otra consulta va a otro profesor y la otra consulta de otro alumno va a otro profesor. Eso se llama distribuir la carga para que ningún profesor se sature en cuanto a las consultas. No sé si se alcanza a entender la idea. En ese caso, los servidores de Gmail replicados, solamente cuando son replicados, el DNS hace esa distribución de carga, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. El servidor de la facultad, FRC, si es uno solo, y el DNS no va a hacer distribución de carga, porque cuando le pregunten la IP de frc.utn.edu.ar, iba a devolver una sola IP. Es decir, porque hay un solo servidor web en la facultad. Vamos a ver de qué se trata el espacio de nombres del DNS. El DNS, dijimos que eran dominios. A ver si sale. Ahí está. Ese famoso www.algo que ustedes ponen es un dominio que es un árbol jerárquico que está organizado a nivel mundial. Es decir, cada uno que quiere. O sea, ¿yo me puedo inventar un dominio o no? ¿Qué les parece? ¿Y usarlo o lo tengo que registrar en algún lado? Tiene que estar registrado en algún lado. Claro. ¿Para qué tiene que estar registrado en algún lado? Y para que alguien esté en una base de datos, ese dominio, y el DNS lo pueda resolver. Porque si yo me invento un dominio, pero no lo registro en ningún lado, es como comprarme un celular e inventarme un número. Nadie me va a poder llamar porque no es un número registrado. Acá pasa lo mismo. Hay que registrar el dominio, ¿sí? Para que esté en un servidor DNS y cada vez que se quieran conectar con nuestro servidor, el DNS les devuelva la dirección IP. Estos dominios, ese árbol, es muy grande, tiene lo que se llama los dominios de nivel superior, los top level domain, y hay más de 250 en el primer nivel, ya vemos un gráfico. Y acá les puse que no reflejan límites organizacionales ni tampoco redes físicas. ¿Estamos? Perdón, al revés. Reflejan los límites de la organización, no redes físicas. A eso voy. Fíjense, acá hay un árbol de dominio, pequeñito es una parte. Y cuando surgió Internet, ¿dónde nació Internet? A ver. ¿Dónde se surgió Internet? O TCP/IP. ¿En qué país? ¿En Córdoba? No leyeron nunca la unidad 1 del programa. En Estados Unidos, ahí surgió Internet, surgió TCP/IP. Entonces, en Estados Unidos, eso se creen pupitos del mundo, e inventan los dominios .com, que están acá, .edu, .gov, .org, este es nuevo, el museum es nuevo, .org, .net, ¿sí? Esos son los dominios que están en Estados Unidos. A esos dominios se les llaman dominios genéricos, ¿sí? Porque hacen referencia a toda la parte comercial, toda la parte de educación, toda la parte de gobierno, todo lo que sea de red. Cuando Internet comenzó a expandirse por los distintos países, dijeron, esta organización genérica no sirve mucho, entonces inventemos los dominios de país. Y ahí fue cuando surgieron esos dominios de país, que sinceramente no sé por qué le pusieron solamente 2 letras. Pero bueno, todos los dominios de país tienen 2 letras. Nosotros somos AR, que no está acá graficado, pero es el .ar. ¿Está? ¿Qué hizo cada país? Debajo de su país, ojo, no es obligación, pero imagínense, porque no está graficado acá, pero por ejemplo acá que está Australia, tiene .edu, ¿sí? Debajo de cada país en general creó sus dominios com, o sea, com.ar, .edu.ar, todo esto mismo que está acá, com, edu, gov, org, net, están debajo de cada país. No es obligación, ojo, pero la mayoría de los países dividieron sus dominios así. A esto se le llama Top Level Domain. Acá hay más de 250 dominios de nivel superior. Como esto es muy, muy grande porque es a nivel mundial,
Entonces, todo esto hay que guardarlo en una base de datos. No hay forma de que esa base de datos, ahí están los top level domains, ¿sí? Los dominios de nivel superior. Como no hay forma de tener toda esta información en una única base de datos, este árbol de dominios está dividido en lo que se llaman zonas, ¿sí? Ahí hay una zona, acá hay otra zona. Cada una de estas zonas se van a guardar físicamente en un servidor DNS. Y varios servidores DNS para que si se llega a caer ese servidor, otro servidor pueda responder las consultas de todo este dominio, ¿sí? Pero bueno, imagínense que todo este árbol de dominios está dividido en zonas y cada zona está en un servidor diferente, a eso voy. Acá se ven eso que decíamos recién de las guías telefónicas a nivel mundial. Esto pasa exactamente igual con el DNS, con el espacio de nombres de dominios del DNS. ¿Cómo se lee este árbol? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Los dominios. ¿Va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? De lo general a lo General, particular puede ser. claro. Ah, hubo una colisión, perdón, no escuché. A ver, Ignacio, De general a particular. vos lees un dominio .org.acm.jack. Vos lees .ar, .utn.frc. No sé qué. No, le leía .com.ar, pero para eso el particular sería el último, pienso. No, es al revés. Esto es a nivel general, que es a nivel país. Dentro del país vos tenés los distintos dominios de educación, de comercio, ¿sí? Entonces se lee siempre de lo particular a lo general. Se lee de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Si hasta existiera .ar, dentro de ar estaría com, debajo de, o edu, debajo de edu, UTN, debajo de UTN, FRC. Ahora no lo tengo graficado. No, no tengo graficado. ¿No se imaginan el árbol? ¿No se dan cuenta cómo se lee? Ahora sí, profe, que lo explicó, ahora sí me doy cuenta. Seguro, ¿no? Se lee de abajo hacia arriba, o sea, de lo particular, el AR, el punto AR, que estaría en este nivel, que es el top level domain, que sería punto AR, que no está graficado acá, sería el último, ¿sí? Que yo leo. Siempre lo empiezo desde acá, www.frc.utn.edu.ar. ¿Está? A ver si no les abro un momento. A ver. Ah, sería mejor, no le voy a abrir el... Voy a hacer así. Así, entonces ustedes tienen acá el AR, abajo tienen el COM. Profe, se está viendo solamente la presentación. Sí, no están viendo el... ¿Por qué no están viendo lo que... Acá, ¿están viendo ahí o no? Solamente las Sí. diapositivas. ¿Sí? ¿Y no están viendo acá lo que yo escribo? Pero las diapositivas del PowerPoint de la unidad anterior que vimos. Claro. Dice gracias por Uh. compartir. La última, 16. A ver, un momento, voy a compartir todo. Ahí está, ¿ahí lo ven? Ahora Sí, sí. sí, ahora Sí, sí. ahí sí. Yo, como era el PowerPoint, digo, pensé que no podían ver. .edu, .gov, .net. Ese sería el segundo nivel, no les voy a hacer las rayitas. Debajo de edu estaría, por ejemplo, UTN, UNC, ¿sí? No sé si se lo imaginan. Espero que sí, porque hasta acá que yo encuentre las rayitas y todo eso. ¿Sí? Acá sería una raya, una raya, una raya, una raya, una línea. ¿Está? Se van, este es el dominio de top level, el más alto. Dentro de .ar tenemos com, edu, gov, net. Dentro de edu se desprende UTN, UNC, Universidad Católica. Debajo de UTN estaría Facultad Regional Córdoba, estaría Facultad Regional Mendoza, Facultad Regional La Plata. ¿Se entiende? Cuando yo quiero leer, y por ejemplo acá estaría el servidor web, entonces si yo quiero leer este árbol, lo tengo que leer de abajo hacia arriba, www.frc.utn.edu.ar. ¿Lo ven ahora? No está graficado muy Sí, bonito, profe. pero Sí, profe, se ve. bueno. Es como ahí duplicó el dominio genérico, digamos, que había más arriba. ¿Cómo que duplicó el tamaño genérico? No te entendí.
No, el dominio genérico que estaba arriba, como usted decía, que debajo del país también se lo... Exacto, exacto, perfecto. Los dominios genéricos que estaban en Estados Unidos solamente, porque ahí surgió todo, cada país en general vuelve a repetir esto porque, bueno, es una buena forma de organizar, ¿sí? Y de dividir los dominios. Perfecto. No es obligación, no todos los países lo hacen, pero es lo más normal. Muy bien. Bueno, me voy acá. Esa base de datos del DNS no conviene, ya lo dijimos, que esté físicamente, o sea, todo el árbol. Bueno, me pasé. Acá. Este árbol dijimos que estaba dividido en zonas. Entonces, no hay forma de que todo este árbol de dominios esté físicamente en un único servidor. No hay forma, o sea, físicamente es imposible. Entonces, por eso es que vamos a analizar ahora, dice ahí, la base de datos completa de servidores, de nombres de dominios, ¿reside en un solo servidor físico? No. ¿Por qué? Y porque si yo tuviera una base de datos, una única base de datos, ¿qué pasa si se cae? Si se llega a caer esa base de datos, nadie podría navegar por Internet, absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, no conviene que haya una sola, no sería tolerante a fallos. Entonces, ¿por qué? Porque es un único punto de fallo, porque imagínense todas las consultas de todo el mundo irían hacia ese servidor, o sea, el volumen de tráfico sería terrible, y esa base de datos centralizada está lejos de todos los hosts, o sea, va a estar cerca de muy poquitos hosts y va a estar muy lejos del resto de todos los hosts de todo el mundo. Entonces, lo que se hace es dividir en muchos o en varios servidores físicos, ¿estamos? Entonces, ese espacio de nombres que dijimos recién se divide en zonas no traslapantes o no superpuestas, que estaba graficado recién así como líneas de puntos rojas, en el espacio de nombres, y cada una de esas zonas va a estar almacenadas en un servidor, ¿sí? Entonces, cada zona va a tener una parte de ese árbol me refiero del espacio de nombres del DNS, va a tener o va a estar alojado en un solo servidor primario y van a tener varios servidores secundarios. Es decir, que todos estos servidores primarios y secundarios contienen la misma información. ¿Por qué? Porque si se llega a caer ese servidor primario, van a responder el acceso a la base de datos a estos servidores secundarios. Esto es para darle más tolerancia a fallos, ¿sí? Del DNS. Es muy raro que uno no pueda resolver un dominio en el DNS. Siempre puede llegar a hacer una resolución que se llama. Les quería preguntar algo recién, se me fue. ¿Qué pasa si yo abro un navegador y en lugar de poner www.gmail.com, pongo la dirección IP del servidor? ¿Uso el DNS o no? ¿O lo estaría obviando, salteando? A ver, perdón. Se Estaríamos estaría salteando. obviando. Claro. Claro, estaríamos salteándonos. Funcionaría todo un poquitín más rápido. Serían milésimas de segundo, pero funcionaría más rápido. Entonces, si ustedes se acuerdan las direcciones IP de los servidores que se conectan, los podrían poner en el navegador. En lugar de poner www.lanación o la voz del interior, directamente ponen la dirección IP y se estarían salteando el DNS, ¿sí? Eso les quería preguntar. Perfecto. Muy bien. Lo que quiero que se den cuenta también es que cuando el navegador abre, o sea, cuando ustedes, mejor dicho, abren el navegador, ¿por qué les insisto en el navegador? Porque el navegador es un cliente del protocolo HTTP, ¿sí? Entonces, ustedes abren un navegador y ponen en la barrita un dominio. Cuando ponen el dominio, ¿al instante se encapsula en un paquete o no? ¿Qué va a pasar? Ahí. Yo pongo www.frc.utn.edu.ar. Mi navegador puede armar, o sea, la pila de protocolos TCP/IP, ¿puede armar el paquete con eso? No. No va a poder. A ver, Nicolás, ¿qué le falta? Iba a decir que no, pero no sé muy bien qué le hace falta. Cuando yo abro el navegador, pongo www. Y un dominio, el que ustedes quieran, ¿sí? Se conectan al servidor que es el banco, a Santander, la Nación, el Banco Nación, el Faltaría DNR. la IP destino. Claro, muy bien, Matías. Faltaría la IP de destino. Entonces, ¿qué hace el navegador? Se detiene, le pasa la pelota o la responsabilidad al DNS
el DNS tiene que hacer una consulta, el DNS cliente de la máquina de ustedes, va a hacerle una consulta a un servidor DNS, al que tengan configurado ustedes en la máquina. Ese servidor DNS le va a devolver la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Una dirección IP. Y recién ahí continúa el navegador o la pila de protocolos TCP/IP encapsulando y poniendo la IP de destino. Si no, no puede armar el paquete. Porque en el paquete tiene que poner IP de origen, IP de destino. La IP de origen la tiene, porque es la PC, la IP de la PC. La IP de destino no la tiene, entonces la está averiguando con el DNS. Una vez que la tiene, encapsula y sale ese paquetito. ¿Qué pasa si dentro de 3 segundos ustedes se vuelven a conectar al mismo servidor web? ¿De nuevo usará el DNS? ¿Mandará la consulta? Yo quiero hablar con Matías y le digo, a ver, necesito el teléfono de Matías. Me lo dan, le hablo. A los 10 minutos, me dan de nuevo el teléfono de Matías. ¿Está bien eso o no? ¿Qué tendría que haber hecho yo? Y tenés que haber guardado las últimas que accediste. Exacto, muy bien. Entonces, el DNS, cada vez que averigua una dirección IP de un dominio, lo guarda en una caché. ¿Para qué? Está la caché DNS. Para que la próxima vez que necesite conectarse a ese dominio, primero consulta la caché. Si lo tiene, lo resuelve de ahí, es decir, saca la IP de ahí. Es mucho más rápido. Ahora, si no la tiene, recién ahí hace una consulta al DNS. ¿Se entiende? Así funciona el navegador. Por eso ustedes cuando se ponen ansiosos, es porque todo eso se tiene que averiguar antes de que se pueda mandar realmente la petición de una página web, por ejemplo, que ustedes quieren descargar o que quieren ver o que quieren acceder. ¿Sí? Entonces ya estamos conociendo lo que es la caché DNS y cómo funciona, que hace falta y que me puedo ahorrar, perdón, el DNS poniendo la dirección IP directamente en el navegador. Ahí me ahorraría el tema de las consultas DNS. Muy bien. Servidores de nombre del DNS. El DNS maneja varios tipos de servidores. Maneja los servidores que se llaman locales. Eso les quería decir, un momento. Una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que configurar yo en mi PC para que tenga conectividad? Eso les quería decir. Y se me fue. Para que mi PC tenga conectividad, ¿qué tengo que configurar de todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Nada, dicen. ¿O qué se configura solo si tengo un servidor de DHCP, por ejemplo? IP, máscara, gateway y DNS sería, profe. Muy bien. Muy bien, Marcelo. IP, máscara, gateway y servidor DNS. Muy importante. ¿Por qué? Porque si yo solamente configuro IP, máscara y puerta de enlace, va a tener conectividad, pero me voy a tener que aprender yo de memoria todas las direcciones IP de todos los servidores que consulte, porque no voy a tener nadie que me lo resuelva. ¿Estamos? Entonces, para que mi PC tenga conectividad total, además de esas 3 direcciones IP, máscara, IP, máscara y puerta de enlace, sí o sí tengo que tener un servidor DNS. Esa IP del servidor DNS sí o sí tiene que estar adentro de mi empresa, o de mi organización, o de mi casa. No, no es necesario. No es necesario. Muy bien. Es más, podemos poner el servidor del servidor DNS del 8.8.8.8. ¿Alguien lo hizo alguna vez? Yo me parece que lo hice una vez que se cayeron los servidores de Arnet. Claro, muy bien. Cuando se caen los servidores de los proveedores de servicio de ustedes, uno le configura otro servidor DNS y sale directo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, hecha esa aclaración, vemos los servidores de nombres del DNS. Están los servidores locales. Los servidores locales, ¿quiénes son? Son los servidores DNS que están configurados en un proveedor de servicio, en el ISP. Cada empresa, en general, si es una empresa grande, tiene su propio servidor DNS, ¿sí? Una universidad, una empresa, una organización, tiene su propio servidor DNS local, que se llama. Ese servidor local, que hace las resoluciones, está cerca de los dispositivos, está relativamente cerca. El servidor DNS de la facultad está adentro de la facultad. ¿Qué ventaja tiene eso? Y que yo cuando necesito hacer una consulta, imagínense que estamos en la facultad, mi servidor DNS va a estar cerca. Ahora, si yo pongo
que cuando configuro el servidor DNS de mi PC, le pongo la dirección IP de un servidor que está en Japón, imagínense, cada vez que yo quiera navegar por una página distinta, le va a tener que llegar la consulta al servidor que está en Japón, entonces no tiene sentido, ¿estamos? Es como si yo estuviera en casa y le digo, bueno, a ver, ¿qué colectivo me puedo tomar para ir, no sé, al centro? Se lo pregunto a los que tengo cerca de mi casa. Si yo voy a tener que salir de mi casa a preguntarle a un vecino que vive 10 cuadras, y no tiene sentido, ¿estamos? Entonces, los servidores locales son los servidores que se configuran en general en las PC. Esto que dijimos recién. IP, máscara, puerta de enlace, servidor DNS. Ese servidor DNS es normalmente el servidor local, el que esté próximo a los clientes, a las PC. En nuestro caso podría ser nuestro proveedor de servicio. Mi proveedor de servicio va a ser mi servidor DNS, el proveedor de servicio de ustedes, su servidor DNS. O si estamos en la facultad, el servidor DNS de la facultad. Después están los servidores raíz. En el mundo existen servidores raíz, que se llaman. Estos servidores van a contener información de los niveles ¿vieron el espacio de nombres que vimos recién? Bueno, acá contiene información de los top level domain, ¿sí? Esos servidores raíz. Hay algunos servidores raíz en el mundo y se los nombra con las letras del abecedario, o sea, se llaman root servers, rootserver.net, B, después root, va cambiando esta letra, rootservers.net, C, rootservers.net, C, D, E, F, G y así sucesivamente, ¿sí? A su vez, estos servidores raíz están replicados, no hay un solo servidor raíz, sino que hay muchos servidores raíz que se llaman igual a-rootservers.net. Hay otro que se llama a-root, serían como que están replicados. ¿Por qué? Porque si se cae uno, responde el otro. Y por último están los servidores autorizados de nombres, que es donde uno realmente registra el dominio. Es donde se guarda en la base de datos de ese servidor el dominio con la correspondiente IP, ¿sí? Si yo lo registro, por ejemplo, tengo un dominio y lo registro en mi proveedor de servicio, en la base de datos del DNS de ese proveedor de servicio va a estar mi dominio y al lado la dirección IP de mi servidor. Esto a lo mejor les queda medio en el aire, pero ya cuando los veamos en acción, a estos servidores, cuando veamos los tipos de consulta, vamos a ver la clase que viene porque ya son las 6, se va a entender mejor, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar acá, porque me parece que es la otra diapositiva. Ah, no, bueno, viene lo de caché, pero vamos a dejar acá porque ya son más de las 6, si no, ya es muy tarde. ¿Se entendió hasta acá lo que vimos hoy? Traducción de direcciones de red y la primera parte del DNS. Sí, pero se entendió. Después hay que darle repaso nomás. Claro.